Bueno, pues muchas gracias a todos por venir una vez más a nuestro desayuno nórdico. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Lorenzo González, trabajo en el departamento de ventas de Nordea en España. Junto a mí hoy tengo a varios compañeros, Cristian Balteo, dentro del equipo de ventas, que le veréis comentando a continuación. Laura Doncela, la responsable de la oficina, que muchos de vosotros la conoceréis y la tenemos en la parte de atrás, y luego Raúl Martí, que la tenemos en la entrada también dentro del equipo de soporte de Nordea en España. Adicionalmente tenemos un invitado especial, muchos lo conoceréis, Carlo Fasinotti, antiguo compañero nuestro y ahora responsable de Marketing Advisory en Luxemburgo. La idea de este desayuno nórdico de hoy es dedicarnos un poco, como todos los meses, a lo que vosotros nos habéis pedido. Esta vez hemos visto que con el inicio del año nos demandabais bastante información sobre el entorno que ha pasado este mes y cómo vemos los temas más relevantes de la macroeconomía, para a continuación hacer un repaso del stable return y después continuaremos con una idea que creemos que os puede resultar bastante atractiva desde el punto de vista de ESG. Por no demorarnos más, voy a comenzar yo directamente con la parte macroeconómica. Si no veis las imágenes, no os preocupéis porque yo os lo voy a ir comentando directamente, pero quería empezar simplemente con un repaso de una imagen, simplemente vale más que 1000 palabras, de qué pasó el año pasado. El año pasado también empezamos con los mercados realmente repuntando bastante. Para a continuación, recordemos todos, tener un año bastante volátil donde fue bastante difícil al mismo tiempo diversificar en las carteras debido a la correlación que sufrimos en determinados momentos claves, sobre todo en la parte de renta fija y renta variable. Este año hemos empezado con una imagen bastante atractiva. ¿Cómo sería esta? En esta imagen lo que vemos es que prácticamente todos los índices y todos los tipos de activos están en rentabilidad positiva. Hemos dividido la parte de renta fija, con rentabilidades muy atractivas, la parte de renta variable y materias primas, y a la derecha los sectores de renta variable. Como veis, la imagen es fantástica, es muy interesante. No en vano, el S&P 500 ha acumulado a cierre de enero una rentabilidad positiva de cerca del 8% en dólares. Eso significa que ha sido el mejor enero para el S&P 500 desde 1987, pero no hay que olvidar que veníamos de tener el peor diciembre para el S&P 500 desde 1931. Por lo tanto, esta imagen es muy atractiva, pero sobre todo se ha sustentado en dos argumentos principales que desarrollaremos durante esta presentación: la temporada de resultados y los mensajes más dovish o más suaves, podríamos decir, de la Reserva Federal en el tema de los tipos. En la parte de renta variable, todos los sectores han dado unas rentabilidades muy atractivas. Todos los sectores están en positivo, pero sobre todo volvemos a ver cómo los sectores más cíclicos, entendido por ello determinadas partes del sector industrial, por ejemplo, o energía, son los que han dado más rentabilidad, quedándose ligeramente rezagados sectores tradicionalmente más defensivos, como sería la parte de sanidad o algunas compañías de tecnología de la información. Al mismo tiempo, la parte de renta fija, en este entorno que decíamos más acomodaticio, podríamos decir más dovish de la Reserva Federal, hemos visto como la parte larga de la curva, tanto en el Reino Unido como en Alemania, como directamente en Estados Unidos, ha dado también rentabilidades positivas. Estamos hablando de incrementos más o menos de media de entre el 0,4 y el 1,3%. El crédito también nos está dando unas rentabilidades muy atractivas, que nos demuestra que estamos en un mes directamente que es bastante interesante para los activos de riesgo. Estamos en un mes tradicional que podríamos decir de risk on, que al mismo tiempo las materias primas con un rebote de cerca del 18% en el caso del petróleo o de algo más de un 5% en metales más cíclicos como sería directamente el cobre, nos demuestran en el entorno en el que estamos. Sin embargo, la duda es la de siempre. ¿Y la macroeconomía qué tal está yendo? Bueno, si cogemos como indicadores, por ejemplo, Estados Unidos, el ISM, bueno, nos está dando unos datos ligeramente mejores de lo que podíamos esperar, las nuevas órdenes también, las nóminas que hubo en enero de 304.000 nuevos empleos, sin tener en cuenta el sector agrícola, está bien, aunque ha decepcionado directamente las expectativas de los analistas. Pero si nos vamos a Europa, todos hemos visto la producción industrial con cerca de un 0,4% de contracción, lo cual no es un dato positivo, o los 2 trimestres en negativo de crecimiento de lo que sería Italia. Por lo tanto, este cóctel, que está bien, pero tampoco es tan apasionante y en Europa realmente puede ser más negativo, lo podríamos aderezar directamente con lo que pase en la geopolítica, porque no nos olvidemos de que la volatilidad puede venir por temas como el Brexit, puede venir por temas como lo que pase directamente con la disputa comercial entre China y Estados Unidos, o los efectos que pudiese tener contagio, temas tan regionales como podría ser directamente Venezuela. Pero por seguir avanzando y centrarnos en los dos puntos más importantes de este mes, que sería sobre todo la temporada de resultados y las expectativas que podríamos ver de la FED, tendríamos esta imagen.
Esta imagen, lo que veis vosotros a vuestra izquierda, sería la evolución del tipo de la yield del 10 años americano. Y a la derecha vuestra sería la evolución de la renta variable del S&P 500. Como veis directamente, durante el mes de diciembre prácticamente, hemos tenido una corrección de los dos. Sin embargo, el rebote tan importante que estamos viendo directamente en la parte de renta variable no se ha venido refrendado por un incremento de la yield, de la descorrelación típica que tenemos entre la renta fija y la renta variable. Eso lo que nos viene a decir implícitamente es que la temporada de resultados está jugando un factor muy importante en la parte de renta variable. Ahora entraremos en si es realmente tan buena o no tan buena, pero indudablemente lo que hay detrás de ese rebote es prácticamente esta parte de la temporada. Si miramos directamente un gráfico como lo que sería el Earning Yield, recordad que el Earning Yield es el inverso del PER, que nos sirve realmente para ver un poco la prima que está descontando la parte de renta variable, para decirnos cuanto más alto, más atractivo en ese momento estaríamos prácticamente en la parte de renta variable. Si lo vemos en el gráfico que tenéis vosotros a vuestra derecha directamente, vemos que sí, que ha tenido un repunte, pero que directamente se ha vuelto a reducir bastante después de este mes de enero. Sin embargo, ese repunte con la consiguiente corrección, que lo volvería a dejar más o menos a un precio razonable, no ha venido acompañada de una evolución de lo que sería el earning per share de la parte del S&P 500, es decir, el beneficio de operación que estamos viendo en este gráfico de las compañías del S&P 500, tanto por el consensus como las expectativas a 12 meses, sigue deteriorándose. ¿Qué queremos decir con eso? Que los datos que estamos teniendo hay que analizarlos, hay que hilar bastante fino. En este gráfico, para ver cómo podríamos analizar estos datos, hemos separado dos cuadros. A vuestra derecha, las ventas reportadas de los distintos sectores del S&P 500. Unas ventas que, como podréis haber visto vosotros, son mejores que los anteriores datos, es decir, se han incrementado al 61,8% cuando el último dato había sido de 59,8%. ¿Vale? Unos datos bastante atractivos, pero si miramos un poco de qué sectores ha venido, nos encontramos con una simetría muy importante. No es un incremento generalizado, moderado de todos los sectores, no. Tenemos sectores que han perdido directamente casi un 30% en ventas y otros que han incrementado un 25%. Por lo tanto, hay que ser bastante selectivo a la hora de interpretar estos datos. Pero si aparte miramos y decimos, sí, las ventas han mejorado, pero ¿qué pasa con los resultados? Los resultados, podríamos decir, las ganancias de las compañías, sin embargo, han caído de un 77,4% a un 67% de los resultados positivos que dan las compañías. ¿Qué nos quiere decir entonces un dato de resultados inferior cuando las ventas están mejorando? Que los márgenes se están reduciendo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que sí, los resultados pueden ser bastante interesantes, pero depende cómo lo miremos, pero sobre todo con la imagen de que los márgenes se están reduciendo y aquí sí que vemos una reducción generalizada en todos los sectores del S&P 500. Seguimos avanzando con el dato y dicen, vale, vamos a ponerlo en contexto con lo que ha pasado los otros años y con lo que ha pasado los últimos trimestres. El gráfico que veis a la izquierda sería por trimestre, la barra azul oscura versus cada trimestre el del año anterior que tuvo, y la barra azul clara versus el trimestre anterior, la evolución de lo que habría sido los beneficios del S&P 500, bueno, los resultados del S&P 500. Como veis, realmente los datos han sido muy interesantes comparándolos con el año anterior, no en vano, en el 2018 hablamos muchas veces en estos desayunos nórdicos del crecimiento irracional que estábamos viendo, de la evolución irracional no fundamentada en valoraciones, realmente hasta la parte casi final del año, en valoraciones de lo que estaba pasando en la renta variable, y lo que nos demuestra es esto, que versus el año pasado todo crecía, pero con el trimestre anterior ya nos encontramos con que va a ser bastante difícil que estas compañías sigan batiendo o sigan mejorando ese crecimiento de beneficios. Y esto, si lo miramos, que es el escenario que se nos presenta en el 2019, las expectativas que hay es, sí, bueno, quizá contra el año 2018 todavía se puede mejorar, pero trimestralmente nos acercamos a un primer trimestre con una temporada de resultados que va a ser bastante complicada. Complicada versus las expectativas, no en neto. Dicho de otra forma, este gráfico nos muestra directamente la evolución de los beneficios durante cada uno de los últimos años. Estas líneas que vemos aquí, sobre todo esto fue lo que ocurrió en el 2018. Ese año fantástico, el año pasado, cuando se revisaba continuamente al alza las expectativas de beneficios de las compañías, se revisaban los analistas completamente al alza y daba igual las valoraciones de empresas como por ejemplo Amazon a unos PERs 220 versus 16 del MSCI World, daba igual, revisaba al alza continuamente los beneficios y se compraba, directamente el mercado lo compraba. Eso es lo que nosotros veníamos diciendo que era un gigante con pies de barro. Y bien, lo que hemos visto es que este año es atípico.
Este año, 2019, lo que hemos empezado es de esta forma, como estos otros dos de aquí, que se corresponden al 2015 y 2016. La temporada de resultados de este año se parece a las de los dos últimos años, podríamos decir que hubo unas políticas monetarias acomodaticias por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, nos encontramos en un nuevo dinamismo o un nuevo entorno versus lo que sería el 2018. Viendo los números, porque no todos son gráficos a veces, sino son números. Aquí lo que vemos directamente, volvemos, es con el MSCI World. Ya no vamos a ir directamente al SP500 porque hay que tener una imagen realmente más grande de qué es lo que queremos. Los beneficios, bueno, los resultados de las compañías para el MSCI World también dan un dato muy positivo, de crecer cerca del 5,8%. Pero lo que venimos diciendo nosotros continuamente es, están muy bien las expectativas de los analistas de cuánto van a crecer las compañías, pero es más importante fijarnos en la revisión de esos datos que se va haciendo durante el año. Porque si para este año esperábamos ya directamente que crezca casi un 6% y prácticamente en todos los sectores, las primeras estimaciones internas ya nos dicen que este dato se va a revisar a la baja un 0,3%. Pero es que el indicador flash, que es el agregado de las 4 últimas semanas que hay en el mercado, da una revisión todavía más importante, de un menos 0,6. Eso para el MSCI World. Para el MSCI Emerging Markets ocurre prácticamente lo mismo. Mientras que se empezó estimando un 6% de crecimiento de beneficios de las empresas, ya las estimaciones nuestras que coinciden con este indicador flash de las últimas 4 semanas ya estima que se tengan que revisar a la baja un 0,9%. Por lo tanto, volvemos con el argumento de la temporada de resultados que hablamos anteriormente. En absoluto no creemos que vayan a ser negativos, pero en relativo sí que hay que tener cuidado con la interpretación que se hace de estos datos porque van a ser más delicados de lo que podríamos pensar inicialmente. Eso por los resultados. Habíamos hablado también de la Reserva Federal. ¿Qué pasa ahora con la Reserva Federal? Con el cambio un poco de imagen. Recordad que la Reserva Federal, lo que están diciendo ahora los miembros es que se van a ajustar a las condiciones del mercado. Han cambiado el discurso versus los últimos trimestres de una forma muy importante. Ya no es un todo vale directamente para reducir lo que sería, bueno, para volver a mantenernos o reducir las facilidades que estaban dando anteriormente, sino que ahora ya tenemos que hacer todo lo necesario y eso significa que, si miramos este gráfico de aquí, lo que tenemos es el 3 meses americano directamente en el futuro. Bueno, el futuro de 3 meses sobre el 3 meses americano. Para este año en azul y para el 2020 en gris. Que no varíe uno u otro significa que prácticamente se espera que la Reserva Federal no, o se está descontando que no vaya a hacer mucho. Eso es un dato que también podemos ver en el gráfico, en otro gráfico que veis a la derecha, que sería la evolución del 10 años americano al mismo tiempo con el 3 meses a 2 años vista. El que directamente no cambie es otro mensaje también de que parece o el mercado está descontando que la Reserva Federal no va a hacer prácticamente nada durante este periodo por ahora. O visto de otra forma, el famoso aplanamiento de la curva. Este gráfico nos muestra la diferencia en azul oscuro entre el 10 años americano y el 2 años americano, y el azul claro entre el 10 años alemán y el 2 años alemán. Lo que hemos visto después de mucho tiempo estar apostando directamente de una forma muy atractiva o muy decidida por la duración americana, vemos ahora mismo que esa diferencia, que podría ser más o menos la prima que nos ofrece la duración, podríamos asimilarlo así, por estar invertido en ella, es más reducida en el caso de la americana y se está volviendo cada vez más atractiva pensar otra vez en la duración alemana. Por terminar con este tema, estos datos lo podemos ver en este otro gráfico. En gris vemos realmente cómo se han ido subiendo los tipos de interés en Estados Unidos. Hemos visto que hemos pasado de esta temporada del 2004 al 2007, que se volvieron a bajar, hasta la última subida que hemos tenido. Con ese gráfico lo que vemos es que directamente en azul oscuro tenemos esa curva, perdón, esa diferencia entre el 10 y el 2 años, y en azul claro tenemos el swap americano de 5 años a 5 años vista, que lo que nos vienen a decir los dos es que cuanto más abajo están, directamente más cercanos a niveles de cero, fijaos que coincide con que realmente nos estamos acercando al final, por no decir que podemos estar ya, o el mercado está descontando que estamos en el final ya de la subida de tipos en Estados Unidos. Por lo tanto, a partir de aquí, nosotros nos parece normal o creemos que el mensaje dovish que está dando la Reserva Federal tiene sentido y realmente a día de hoy, salvo que algo cambie en el mercado, que lo veríamos los siguientes meses, no parece que vaya a haber mucho movimiento, mucho cambio en la política de la FED. Y ya por ir terminando y dar paso a mis compañeros, quedarnos con la imagen global. Hemos hablado de resultados, hemos hablado de lo que pasó con la Reserva Federal, pero ¿cómo está el mundo? Para eso, 4 imágenes muy rápidas. El PMI global. Aquí en este gráfico lo hemos visto con distintos colores que os diré yo, y directamente lo que vemos es que el PMI global no está en niveles de recesión, pero
cada vez se está deteriorando más. Se está deteriorando, está en una tendencia descendente que solo Estados Unidos ha conseguido un ligero repunte en el último mes. Al mismo tiempo, el índice de sorpresas económicas, que podría ser la segunda forma de ver si estos datos realmente tienen sentido económico, pues también se está deteriorando de una forma bastante importante, incluso más que lo que sería el PMI, no en vano se considera más un indicador económico avanzado, y en el caso de Estados Unidos sí que ha repuntado de una forma bastante interesante. ¿Por qué vienen estos temas? Pues en primer lugar, o por uno entre varios, sobre todo porque la inflación que vemos aquí, que está corrigiendo, la inflación puede volver a ser un problema, porque está cayendo de una forma generalizada y está por debajo de niveles del 2%, que es el que se considera sano, a partir del cual se empezarían a tomar medidas de política monetaria y tal. Recordad el año del 2017, por ejemplo, que es que interesaba crear inflación porque no llegaba. Pues estamos encontrándonos en un momento en que la inflación no llega a sus niveles entendidos como ellos objetivos o sanos. Y por último, las exportaciones, que nos importa mucho. Las exportaciones, sobre todo en Asia, con el tema de la guerra comercial entre Europa y Estados Unidos, entre China y Estados Unidos. Pues bien, las exportaciones en Asia están corrigiendo, no de una forma dramática, pero sí es cierto que están corrigiendo, por lo tanto tampoco nos puede dar un dato bastante interesante. Simplemente por resumir, nosotros desde Nordea diríamos este mes, fijarnos todos en los datos directamente la temporada de resultados, entrando un poco más en detalle. Y la política de la FED, que directamente pues, creemos que va a ser bastante acomodatia, en un entorno en el cual la macroeconomía en general parece que se está desacelerando en lugar de darnos o de acelerarnos y darnos unas noticias más positivas. Muchas gracias y ahora paso a mi compañero Cristian Balteo para que os dé la actualización del Stable Return. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a todos, buenos días. Ya Lorenzo os dio la bienvenida, pero nuevamente gracias por asistir a este desayuno nórdico. Esperemos que esta presentación del Stable Return, que de alguna u otra manera hemos observado, hemos visto que ha venido a petición popular, digamos, una revisión del comportamiento del fondo durante el año pasado, que fue un año difícil, y también de lo que sucedió o de lo que ha sucedido hasta ahora en este año, que hemos tenido un comienzo bastante positivo para el fondo. Como comentó Lorenzo, hoy contamos con un invitado especial, Carlo Fascinotti, que va más o menos a moderar un poco la presentación del día de hoy. ¿Qué tal, Carlo? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días y buenos días a todos. Cristian, hemos visto que Lorenzo nos ha dado una visión macroeconómica bastante completa. El año pasado, bueno, todos conocemos un poco cómo fue el año. En este contexto, ¿qué hizo el Stable Return? Pues efectivamente, como bien comentas, Carlos, el 2018 fue un año bastante complicado, pero creo que es un año que deberíamos analizar en dos partes, ¿no? Quizás en dos mitades, no dos mitades perfectas, pero dos comportamientos muy distintos. Como vemos en la gráfica aquí, tuvimos una primera parte del año con bastante volatilidad. La línea amarilla vendría a ser la renta variable global, el MSCI World en divisa cubierta. Y tuvimos una subida muy importante en enero, una corrección muy importante en febrero, luego una primavera un poco volátil y terminamos hacia el otoño con una renta variable que en líneas generales estaba en territorio positivo. Luego, en el último trimestre, sobre todo octubre y diciembre, tuvimos correcciones muy importantes de los activos de riesgo con mucha volatilidad que hicieron que terminara la renta variable en torno a un -10 en el año. ¿Qué sucedió en ese periodo para el fondo? Pues el fondo, como la mayoría de vosotros que estáis invertidos o que lo tenéis en alguna cartera de vuestros clientes habrá visto, tuvo una primera parte del año bastante, diría, pobre en términos relativos, es decir, nos quedamos atrás mientras la bolsa subía, pero alineado con ese objetivo de preservación de capital, cuando la volatilidad volvió al mercado y tuvimos una corrección muy importante del mercado de renta variable, el comportamiento del fondo fue bastante más robusto, terminando el año incluso mejor que la media de sus competidores, mientras que en buena parte del año nos habíamos estado quedando atrás. Otra manera de ver, Carlos, este comportamiento, digamos, diferenciado durante el año pasado es el por qué el fondo se quedó atrás durante la primera mitad del año. Y como decía ya Lorenzo, es por este gran ímpetu que habían mostrado los valores con un perfil de crecimiento. Los inversores estaban favoreciendo valores con mucha beta fundamental, es decir, que fueran muy sensibles al ciclo económico, y a medida que las expectativas macroeconómicas eran fuertes y a medida que la revisión de los beneficios de las empresas era positiva, pues los inversores premiaban a aquellas empresas que mostraran crecimientos más altos y castigaban a aquellas que tuvieran crecimientos más moderados. Esto es una gráfica del comportamiento de
el MSCI Growth, que serían los valores con un sesgo más hacia crecimiento, frente al MSCI Value, que serían valores de renta variable global con un sesgo más hacia el valor, valoraciones más moderadas, y vemos que durante esa primera mitad del año hubo una diferencia de casi el 9%. Mientras los valores de crecimiento subían un 6,5%, los valores value caían cerca de un 3%. Si mostráramos esta gráfica para otros tipos de sesgos, como por ejemplo calidad o bajo riesgo, que se asemejan un poco más a los del Stable Return, ya nos darían una idea de por qué el fondo se quedó atrás durante este periodo. No obstante, y ya para terminar esta parte, Carlos, si analizamos qué es lo que sucedió durante la segunda mitad del año o incluso durante el último trimestre del año, cuando nuevamente vimos estas correcciones de renta variable del 10% desde junio y de casi el 14% desde finales de septiembre, el fondo sí que logró tener un ratio de captura bastante más moderado que el de la media de los competidores. Nosotros capturamos en torno a una cuarta parte, un 30% de la caída de los mercados, mientras que para la media de nuestros competidores ese ratio de captura estuvo entre el 40 y el 60%. Es decir, cuando los inversores dejaron de apostar tan fuertemente por el crecimiento y se fijaron en empresas de mayor calidad y de más estabilidad, el Stable Return mostró su capacidad para proteger en términos relativos mejor que la media. Y bueno, Cristian, en este entorno, ¿nos podrías comentar cómo se comportó el fondo, los contribuidores, las fuentes de retorno del fondo? Sí, durante el año 2018 las principales fuentes de rentabilidad obviamente vinieron de activos fuera de renta variable. ¿Por qué? Porque tuvimos un año muy negativo de renta variable, es decir, las principales pérdidas vinieron de nuestras posiciones en renta variable desarrollada y renta variable emergente. Fue un año muy complicado para la renta fija, con lo cual, si bien prácticamente el único activo que entregó rentabilidades positivas fue el bono alemán, nosotros hemos estado a cero o incluso ligeramente negativos de bonos alemanes durante el año, no nos pudimos beneficiar de esa subida. Sin embargo, nuestra selección de renta fija sí que pudo generar unas contribuciones marginales positivas, y donde verdaderamente tuvimos algún tipo de diversificación fue en las estrategias en divisas que nos generaron contribuciones de en torno a los 60-70 puntos básicos. Obviamente no fueron suficientes para compensar las pérdidas de la renta variable, pero en un año en el que las correlaciones fueron muy altas y prácticamente todos los activos cayeron, es de alguna manera positivo ver que pudimos diversificar en algunas de nuestras estrategias las pérdidas de la bolsa. Y bueno, Cristian, hemos visto el 2018, ¿qué puedes contarnos del 2019? Pues en el 2019 la foto es un poco más atractiva, como habréis visto. Durante el mes de enero tuvimos subidas de cerca del 3% en la clase retail en euros, la clase BP en euros, y durante el mes de febrero pues hemos continuado con esta subida. A cierre de ayer el fondo está un 4,68% arriba en la clase BP en euros, la clase de banca privada, mientras que la media de nuestros competidores está en torno al 5,22. Es decir, estamos un poco por detrás de la media, como es de esperar en un entorno de rally positivo de activos de riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una beta, una sensibilidad al ciclo inferior, tenemos empresas más estables, pero digamos en un entorno de subida de bolsa del 10% hemos capturado casi la mitad de la subida, nuestros competidores han capturado un poco más de la mitad de la subida, pero si analizáis en términos relativos qué hacemos nosotros cuando la bolsa sube un 10, capturamos cerca de la mitad, y qué hacemos cuando la bolsa baja un 10, capturamos cerca de una cuarta parte de la caída. ¿Qué hace la media de nuestros competidores? Cuando la bolsa cae cerca de un 10, capturan el 60% de la caída. Cuando la bolsa sube un 10, capturan el 50%. Es decir, el perfil riesgo-rentabilidad, el perfil de rentabilidades en distintos entornos de mercado está sesgado. En nuestro caso es más alto en la subida y más bajo durante las caídas. Y bueno, los contribuidores del mes de enero, ¿podemos...? Sí, esta es la foto de enero, pero si viésemos la de enero y hasta mediados de febrero, la foto sería muy similar. Como hemos entendido, en un mercado de renta variable positivo de en torno al 10%, no es de sorprender que la principal fuente de contribución haya sido nuestras posiciones en renta variable desarrollada y renta variable emergente. Nuestra posición marginal en créditos high yield también ha ayudado un poco, también un poco de cover bonds. Y en este caso la estrategia en divisas, que es una estrategia con un claro sesgo defensivo y que fue lo que nos ayudó en 2018, pues ha restado ligeramente unos 30 puntos básicos en enero, ya ha recuperado un poco de esto en febrero, y donde sí obviamente hemos perdido rentabilidad es en nuestras posiciones cortas en futuros de renta variable global que utilizamos para reducir la sensibilidad de la cartera a los mercados de renta variable, y obviamente si la bolsa sube
y estamos cortos de futuros, vamos a perder por esa parte. No obstante, la rentabilidad total en este periodo, como decíamos, para enero 2,91% neto de comisiones en la clase de banca privada, 4,68% a 19 de febrero también neto de comisiones en la clase de banca privada. Y bueno, entonces ahora hemos visto los contribuidores del 2018-2019. ¿Por qué no hablamos un poco del posicionamiento del fondo, cómo está hoy? Pues si miramos el posicionamiento, la verdad es que no solemos cambiar la cartera de manera muy agresiva en cortos periodos de tiempo. Os parecerá bastante similar esta gráfica a la que habréis visto en los meses anteriores. Sin embargo, sí que han habido algunos cambios desde finales del año pasado, desde diciembre del 2018. El primer cambio importante vendría a ser la reducción de la duración, que ya la ilustraremos en unos minutos, pero también ha sido una pequeña reducción de la exposición neta a renta variable, que está en torno al 48-49%. Recordemos que cerramos el año en torno al 52%, es decir, había una reducción muy pequeña de exposición a renta variable. Y nuestra apuesta sigue siendo por stable equities, renta variable estable de alta calidad y de bajo riesgo de mercados desarrollados, stable equities de mercados emergentes, bonos gubernamentales, principalmente treasuries americanos para la parte de duración, y nuestra gestión del efectivo que la hacemos a través de cédulas hipotecarias de alta calidad o cover bonds, a los cuales les cubrimos la duración con posiciones cortas en futuros del bono alemán. Esto venimos a replicar más o menos la estrategia de nuestro fondo Nordea 1 Low Duration European Cover Bond Fund, que muchos de vosotros también conocéis, es decir, tratar de aprovechar ese diferencial de rentabilidad, esos spreads que nos ofrecen las cédulas hipotecarias de muy alta calidad, cubriendo toda la sensibilidad a los tipos de interés para evitar impactos o sorpresas negativas en caso de que haya subidas en la rentabilidad de la curva alemana. En términos de crédito, seguimos con una exposición muy pequeña al high yield, es decir, este fondo sigue teniendo una sensibilidad muy baja a los diferenciales de crédito. Eso nos benefició el año pasado, donde los diferenciales de crédito se emplearon más de 200 puntos básicos en el high yield europeo, pero obviamente este año no nos ha generado casi rentabilidad, solo unos 10 puntos básicos en un entorno en el que los diferenciales de crédito se han comprimido unos 70 puntos básicos. Y siempre importante tener en consideración la duración de la cartera, y en este caso estamos a 2 años. ¿Puedes comentarnos la evolución de la duración en los últimos meses y cómo lo veis? Es una muy buena pregunta, Carlos, porque el tema de la duración fue un tema bastante sensible durante el año pasado cuando estábamos comentando el fondo a nuestros clientes y nos preguntaban sobre todo los primeros 6-7 meses del año, ¿tenéis esta posición en Treasuries? ¿Sabéis que la Fed está subiendo tipos? ¿No es, digamos, un poco dispararse, pegarse un tiro en el pie o apostar por una posición que sabéis os va a dar rentabilidad negativa? Y os explicábamos que obviamente el fondo no se gestiona con una visión top-down, con una visión macroeconómica, sino que se gestiona en base a cuál es el valor o la propuesta riesgo-rentabilidad que distintas clases de activo o primas de riesgo ofrecen a la cartera para construir un portfolio que esté verdaderamente equilibrado entre las posiciones que nos ayudan cuando la bolsa cae un 10 y las posiciones que nos ayudan cuando la bolsa sube un 10. La duración, en este caso las posiciones largas en treasuries americanos, son un activo clave que nos da acceso a una prima de riesgo defensiva, diversificadora, conservadora, que nos va a ayudar cuando hay temores de recesión, cuando hay revisiones de earnings a la baja, como comentaba Lorenzo hace un minuto. Y a medida que la rentabilidad del Treasury iba aumentando el año pasado, recordamos que empezamos el 2018, si no me equivoco, con una rentabilidad en el Treasury cercana al 2,3, 2,4. A medida que iba subiendo esa rentabilidad hasta llegar a octubre a 3,2, 3,3%, nosotros fuimos aumentando la duración de la cartera. A medida que lo hacía peor el Treasury, más Treasuries comprábamos. ¿Por qué? Porque cuando viniese una corrección y eventualmente los mercados no pueden subir todo el tiempo sin parar, la mayor rentabilidad del Treasury nos iba a ofrecer un mayor colchón de protección. Subimos la duración de la cartera hasta el máximo histórico, 3,4 años, y en ese entorno la rentabilidad del Treasury se redujo 60, casi 70 puntos básicos. Es decir, el precio del Treasury aumentó en torno a un 4%. Obviamente eso nos ayudó muchísimo a proteger la cartera durante el último trimestre del año pasado. Como veíamos, tuvimos un ratio de captura del 30% o del 25% de la caída, teniendo un 50% de exposición neta de renta variable, y buena parte de la explicación venía en nuestras posiciones Treasuries. Ahora que la rentabilidad del Treasury ha caído nuevamente y está en el 2,6, 2,7, pues el atractivo no es el mismo que tenía en septiembre, en octubre. ¿Qué hemos hecho? Hemos reducido esa duración casi a la mitad y pasamos de 3,4 a 1,96 años, que es lo que tenemos a día de hoy en la cartera.
Entonces, una gestión muy activa de la duración de la cartera. Y la siguiente pregunta que tenía es, bueno, el stable return históricamente siempre ha sido cubierto en euros, ¿no? Tiene una alta exposición a euro. Pero utilizamos otras divisas para diversificar, para protegernos. Explícanos un poco de las divisas. Es correcto. Como comentamos hace unos minutos, las estrategias en divisas fueron la principal fuente de contribución positiva el año pasado, pero nuestras estrategias en divisas son un poco distintas a buena parte de las estrategias en divisas que vemos en otro tipo de carteras. Como bien comentaba Carlos, esta es una cartera que está construida para inversores europeos y de un punto de partida nosotros cubrimos todas las divisas en las que están denominados los activos subyacentes al euro. No obstante, hay una estrategia, un par de estrategias en particular que tienen la flexibilidad, la libertad de abrir posiciones en divisas, normalmente pares de divisas, es decir, me voy largo de una divisa y corto de la otra, para diversificar la cartera. Suelen ser posiciones largas en divisas defensivas, divisas refugio, y posiciones cortas en divisas más cíclicas, divisas que tienen un poco más de sensibilidad a la economía global. El ejemplo más claro, pues irse largos de yen japonés, que es una divisa refugio por excelencia como el dólar, e irse cortos de dólares canadienses, neozelandeses o australianos. Dólares de países de el G10, es decir, países desarrollados, divisas de muy alta calidad, pero que por la naturaleza de estas economías, con una clara exposición a las materias primas, tienen mucha más ciclicidad. Es decir, si la economía lo está haciendo bien, la demanda de las materias primas aumenta, estas economías lo hacen bien y sus divisas se revalorizan. Cuando hay un enfriamiento de la economía y la demanda de materias primas sufre, normalmente estas divisas suelen sufrir. Entonces, en un año en el que hay revisiones a la baja de los datos macroeconómicos, si bien no apuntando a una recesión, pero sí a una reducción del crecimiento, estas estrategias largas en divisas refugio y cortas en divisas con sensibilidad hacia las materias primas resultó bastante positivo para la cartera. Entonces, Cristian, ya hemos visto el 2018, qué pasó con el stable return, hemos comentado los primeros 2 meses del año, que hasta ahora han sido fenomenal. Sé que no tienes la bola de cristal, pero sé que nuestros clientes quieren saber qué esperas de este año. ¿Qué le podemos dar una pincelada? Pues, a ver, yo lo primero que os comentaría es el fondo ya ha hecho en enero y febrero prácticamente lo que es su objetivo rolling a 12 meses. Es decir, el fondo está construido para preservar el capital a 3 años, pero tratamos de generar una rentabilidad de en torno al cash más 4 bruto de comisiones anual a lo largo del ciclo de inversión. Entonces, podrían haber temores de, bueno, pero es que ya habéis hecho toda la rentabilidad del año, me imagino que ahora no podemos esperar más nada, o os iréis a cash y no invertiréis más. No. Recordemos primero que venimos de un periodo complicado de rentabilidad para el fondo, una rentabilidad negativa del 5,8 neta de comisiones en 2018 y 2 años anteriores de rentabilidades en torno al 2,5-3%. Es decir, veníamos acumulando mucho valor en la cartera. La cartera viene con cierto retraso, con lo cual tiene potencial de seguir subiendo. La segunda cosa que os comentaría es que durante todo este proceso, sobre todo durante el último trimestre del año pasado, mientras los mercados corregían, nosotros no lo hicimos mejor porque nos hayamos ido a cash, porque hayamos puesto todo en efectivo y hayamos desinvertido. No, todo lo contrario. Durante ese proceso aumentamos nuestra exposición a renta variable y aumentamos nuestra exposición a bonos gubernamentales, a duración de la cartera. Ahora hemos reducido nuevamente la duración por las razones antes explicadas, pero hemos aprovechado para aumentar, digamos, nuestra exposición a renta variable de alta calidad sin aumentar la beta de la cartera. ¿Qué quiere decir? Hemos comprado más stable equities. Antes os mostraba una gráfica de 60% de exposición, hace unos meses era 50%, pero también hemos aumentado las posiciones, el tamaño de nuestras posiciones en futuros cortos de MSCI World. Es decir, hemos aumentado stable equities, pero hemos aumentado los cortos. De esa manera lo que estamos haciendo es cubrir la beta de la cartera, la ciclicidad de nuestras stable equities y hemos aumentado la exposición al alfa, a un sesgo defensivo, a su característica conservadora. ¿Por qué hemos hecho esto y por qué creemos que es positivo para la rentabilidad de la cartera en los meses por venir? Por lo que estamos observando en esta gráfica y que de alguna manera ya nos adelantó Lorenzo durante la introducción macro. Lo que estamos viendo en esta gráfica, en el lado izquierdo, en este azul claro, vendrían a ser las revisiones de los beneficios en 2018. Ya Lorenzo os mostró que habíamos tenido revisiones al alza muy importantes durante la primera parte de 2018 hasta el verano y luego una pequeña reducción casi imperceptible de las expectativas de beneficios. Recordemos que esta línea lo que nos dice es los analistas esperaban que los beneficios por acción de las empresas aumentaran un 20% y ahora han cambiado a 21 o ahora han cambiado a 19. Es decir, cómo se están revisando las estimaciones de beneficios. Si bien en 2018 el cambio
del último trimestre fue bastante moderado. Para el MSCI World, revisiones a la baja del menos 0,6. Para 2019 y para 2020, estas revisiones son más importantes. Es decir, reducciones de estimaciones de crecimientos de beneficios del 3,8 y del 3,4 para 2019 y 2020. Mientras tanto, ¿cuáles han sido las revisiones para los beneficios de las stable equities, de las empresas que nosotros tenemos en cartera en el stable return? Pues esas revisiones han sido mucho más moderadas. La mitad durante el último trimestre del año pasado para los crecimientos del 2018, una tercera parte de la revisión para 2019 y un 40% de la revisión para 2020. Es decir, nosotros compramos empresas stable equities con fundamentales menos sensibles. Eso nos hizo quedarnos atrás cuando las revisiones eran al alza, crecimientos del 15, 20, 25%, pero ahora que las revisiones vienen a la baja, nos está beneficiando. ¿Qué implica que la revisión de beneficios de nuestras stable equities sea inferior a la del mercado? Pues lo que implica es que si a finales de septiembre se esperaba que el crecimiento de beneficios del MSCI World durante 2019 fuera del 9,6, a cierre de enero había pasado al 6,8. Y a mediados de febrero, como os ha mostrado Lorenzo, ya es 5,8. Mientras tanto, para stable equities pasamos de tener expectativas de beneficios del 6,2 al 5,8, es decir, casi invariables. Nos hemos prácticamente igualado a las expectativas de beneficios del MSCI World. ¿Cómo se traduce esto en rentabilidad esperada? Recordamos que, como decía Lorenzo, el earnings yield, la rentabilidad por beneficios, es un proxy de cuánta rentabilidad podemos esperar de la cartera. Este aumento de la rentabilidad por beneficios de nuestras stable equities se traduce en una prima de riesgo que ha pasado de ser del 2,8 a casi el 3,2. ¿Qué quiere decir una prima de riesgo? Es la rentabilidad que nos está pagando el mercado por comprar stable equities en vez de comprar índices del MSCI World. Nos está pagando un 3,2%. Y esa decisión activa de comprar stable equities en vez de comprar MSCI World, aparte de generarnos ahora una rentabilidad superior, nos protege si siguen habiendo revisiones a la baja de los beneficios. ¿Vale? Entonces, lo que os queremos ilustrar es que tras 2 años en los que el fondo se ha quedado atrás con respecto a la media de los competidores, porque el gap entre sus beneficios esperados y los de la media del mercado han sido muy inferiores, aunque han sido crecimientos del 12%, es decir, nuestras empresas en 2017 ganaron un 12% más que en 2016, en 2018 un 12% más que en 2017, que no es un crecimiento nada desdeñable, sí que era más bajo que el mercado. ¿Qué se espera que pase este año? Pues que prácticamente se igualen. ¿Y qué se espera que pase en los próximos 3 o 5 años? Que la diferencia sea muy pequeña. Y recordemos que las expectativas siempre son esas. Las expectativas siempre son de que el MSCI World va a aumentar sus beneficios más que las stable equities. Pero las revisiones año a año, cuando hay revisiones a la baja en el MSCI World, cada año que hay revisiones a la baja en los beneficios esperados del MSCI World, las revisiones de nuestros beneficios son mucho más moderadas. De media, al MSCI World le revisan a la baja los beneficios un 3,76% y a nuestras stable equities un 1,5%. ¿Qué os quiero decir con esto? Nosotros no tenemos la bola de cristal, particularmente yo no la tengo, si la tuviese seguramente no estaría aquí. Nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar con el fondo, pero os dejamos a vosotros hacer la reflexión. Si vosotros esperáis que en este entorno de datos macroeconómicos, como comentaba Lorenzo, menos sólidos, no de recesión, pero sí de menos una aceleración, una desaceleración, y esperáis un entorno en el que las revisiones de los beneficios sean más bajas que las que hemos visto en los últimos 2 años, nuestra cartera está muy bien posicionada para protegeros y para entregaros rentabilidad en ese tipo de escenario. El cherry on top, como se dice, o digamos la miel al final de la historia, es que no tenéis que pagar un precio muy alto por tener este tipo de acción en vuestra cartera. ¿Por qué? Porque todavía a día de hoy la valoración de nuestras stable equities es inferior a la del MSCI World. Estamos hablando de un PER 12 aproximadamente para nuestra cartera versus un PER 14 del MSCI World. Esto es Earnings Forward, es decir, PER considerando los beneficios estimados para los próximos 12 meses, y muy inferior a la del MSCI World Minimum Volatility, que sería un proxy fácil y barato de comprar a través de un ETF en vuestra cartera de acciones de bajo riesgo. Es decir, nosotros tenemos unas acciones de bajo riesgo muy particulares, con una solidez y una estabilidad de los fundamentales muy similar a la del MSCI World Minimum Volatility, pero con una valoración mucho más baja.
Bueno, muy bien, Cristian, y bueno, con eso creo que dejo esta parte de la presentación y haré la mía sobre ASG. Pues Carlos, viniste y ya me hiciste hablar aquí como unos 20 minutos, la mitad de la audiencia ya se ha ido del aburrimiento, y ahora me toca a mí, digamos, hacerte pagar un poco el precio. Entonces, cuéntanos, estuviste con nosotros 4 años aquí en la oficina de Madrid y ahora finalmente te has ido a Luxemburgo. ¿Qué has estado trabajando, qué has estado haciendo en estos meses? Bueno, primero, ¿me escucháis? Bueno, ahora sí. Bueno, okay. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Voy? Vale. Sigo con el micrófono. Bueno, primero agradecer al equipo para invitarme. Sé que mi español, mi castellano ha empeorado durante los últimos meses. Son ya 3-4 meses que ya no vivo en España. Pero el desafío que me han dado la oportunidad de irme a Luxemburgo era básicamente para implementar y dar la visión vuestra al nivel del grupo Nordea. Muchas de las cosas que hemos hecho para mejorar nuestro servicio viene, bueno, de vuestra opinión. De hecho, no para hablar de la encuesta, pero muy importante siempre dar vuestra opinión. Y con vuestra opinión me han dado este encargo de ser jefe de equipo de Marketing Advisory, y la palabra advisory se refiere a vosotros, o la mayoría de vosotros, asesores, banqueros privados, EFPA, EAFI, todo eso lo cubro yo ahora a nivel global por el grupo Nordea. Con lo cual, uno de mis encargos es, bueno, ir a todas las capitales donde trabajamos y escuchar a vosotros. Con lo cual, si después queréis darme algún feedback o primero darlo a las ventas, yo encantado de escuchar a vuestras opiniones. Y una de las cosas que hemos ido haciendo es el tema de ASG. En los últimos, bueno, más de una década, pero sabemos que, bueno, hoy en día, lo vemos cada día, todos los informes, las noticias, los newsletters hablan de ASG. Entonces, lo que quiero hacer es una reflexión con vosotros, ¿es una moda o el futuro? Bueno, claramente nosotros pensamos, y lo hemos pensado desde hace mucho tiempo como banco nórdico, que es el futuro. ¿Por qué? Bueno, primero, la adoptación significativa del UNRPRI, que es la Principios de Inversiones Responsables de las Naciones Unidas, que la mayoría de las gestoras son firmadores. Nosotros fuimos uno de los primeros en el largo abril 2017, pero hoy en día se cuentan de más de 1.600 firmadores de esta iniciativa de las Naciones Unidas. Sabemos que hay un aumento de relevancia de ASG. Aquí tenemos algunos de los clásicos más famosos, algunos del pasado, Parmalat, Enron, y algunos más recientes como Facebook. Pero también, y eso espero que lo sabéis, seguro que lo sabéis ya, pero hay nuevos comportamientos de los clientes. O sea, hay 2 veces más probabilidades hoy en día que la generación millennial considera invertir socialmente responsable. Con lo cual, el patrimonio, habrá una transferencia de patrimonio entre los padres de los milenios hacia los milenios, y ellos son 2 veces más interesados hoy en día ya en invertir en este tipo de soluciones. Y por último, y siempre importante, pero quizás a veces puede ser la parte más aburrida, pero el cambio de regulación. Hay ahora una legislación europea, una directiva que todavía no está aprobada, pero que dice que los asesores tendrán que comentar a los clientes sobre ASG. Con lo cual, nosotros estamos aquí para apoyaros, daros las herramientas para serviros mejor. Carlos, eso, perdona que te interrumpa, pero suena muy bonito, pero poniéndome, digamos, en los zapatos de nuestros clientes, y yo cuando era cliente lo decía, están siendo bombardeados todos los días con información de Nordea, de X gestora, de gestora Z. Hay muchísima información, hay muchísimos retos, muchísimas complicaciones para poder, digamos, tener una idea clara sobre qué es y qué es lo que no se puede considerar inversión responsable. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo de cara a estar cercano a vosotros es ofreceros lo que decimos experiencia y claridad. Eso viene del hecho que nosotros, estuvimos haciendo inversión responsable en más de una década. O sea, que no fue hace 1 año o 2 años cuando se convirtió de moda de todo el mundo de empezar a hablar de ASG, sino más bien representa dentro de nuestro ADN nórdico lo que es inversión responsable. Y luego, si sabemos bien que hay una gran variedad de nuevos productos en el mercado, Cristian,
Nosotros tenemos un equipo de expertos dentro de Nordea. Tenemos más de 30 analistas de inversiones responsables global a nivel del grupo y además a nivel del fondo, con lo cual contamos con uno de los equipos más grandes a nivel europeo, especialmente los dedicados solamente a la investigación de factores ASG. Y por último, bueno, ¿puede realmente marcar la diferencia? Nosotros creemos claramente que sí, pero queremos hacerlo a través de transparencia e informes, que quizás a veces puede ser la parte menos interesante, pero nosotros queremos daros los datos, los informes que dicen cómo tenemos los diálogos con las empresas, cómo estamos mejorando y además el comportamiento que eso pone a los resultados de las carteras que tenemos en Nordea. ¿Y nos podrías dar un poco más de detalles? Suena muy bonito decirlo, nosotros que somos nórdicos, particularmente nosotros dos, que la inversión responsable está en nuestro ADN nórdico. ¿Qué quiere decir eso a nivel de Nordea Group? Entonces, eso significa que, por ejemplo, Nordea ha sido reconocido por segunda vez una de las empresas más sostenibles en el mundo, ¿vale? Y eso ha sido hecho por Corporate Knights, no por Nordea, claramente, 2 veces los últimos 2 años. Significa que también tenemos este equipo de finanzas sostenible que acabamos de comentar y por último significa que también nosotros somos unos de los fundadores de los principios de Responsible Banking, que Nordea lo que quiere hacer y lo que hace siempre es quiere ser líder dentro de este campo de ASG. Y bueno, el camino creo es muy importante, porque yo puedo contaros todo que es más de una década, etcétera, etcétera, pero ¿cuáles son los puntos claves que podéis seguir conmigo? Bueno, ya he comentado que en el 2007 fuimos uno de los primeros firmadores del UNPRI. En el largo 2008 hemos lanzado, se lanzó el Fondo del Cambio Climático, que seguramente conocéis. Eso hablamos más de 11 años atrás, Nordea ya estaba lanzando y gestionando productos de sostenibilidad. En el 2011 hemos lanzado nuestro primer fondo STARS. Para hacerlo más fácil, cada vez que veis un fondo Nordea con el nombre STARS, pensáis que tiene ASG dentro, en el proceso de inversión, ¿vale? Fue nuestro primer fondo en el 2011. En el 2013, eso creo que también nos da un poco podemos decir, la impronta, bueno, los hechos, que hemos empezado a ofrecer a los gestores de Nordea, que no necesariamente utilizaban ASG, los informes, los datos, para que ellos podrían comparar con las empresas que tenían sus carteras. O sea que esta información ya estaba disponible a todos los gestores de Nordea si quisiesen mirar estos factores para sus carteras. En el 2015 hemos empezado a excluir empresas que tenían más del 75% de sus beneficios de, ¿cómo se dice? Coal mining, minera de carbono. Minería del carbón, de la minería del carbono y lo hemos bajado al 30%. Siempre más estamos exigiendo a las empresas de mejorarse. En el 2016-2017 formalmente se creó este nuevo equipo de Group Sustainable Finance, pero el equipo original se fundó en el 2009, pero es una continuación, es el renombramiento del equipo. Y finalmente el año pasado hemos empezado a publicar un informe para todos los fondos STARS, donde explicamos claramente los diálogos, los engagements, como los llamamos en inglés, que estamos teniendo con las empresas. ¿Y esto quién lo certifica, digamos? Bueno, aquí tenemos solo una pequeña pincelada, pero exhaustiva, de todo, bueno, casi todas las actividades de diversas iniciativas y foros que nosotros participamos. Aquí en España claramente conocéis a Spainsif. Mi jefe en Luxemburgo del equipo de marketing era el jefe de Eurosif hace años, con lo cual también tenemos una persona muy importante en el conocimiento de ASG en el grupo. Y tenemos las varias iniciativas también al nivel del cambio climático, de las Naciones Unidas. Es muy importante hoy en día que seguimos hablando de eso, que tenemos los credenciales cuando hablamos con los clientes. Porque es fácil decir, lo hacemos, pero si utilizamos organizaciones independientes de Nordea, ya veis que nosotros no nos estamos inventando las cosas, sino más bien estamos cumpliendo por algunos criterios muy restrictivos, que son muy difíciles de cumplir. Entonces nosotros ponemos un nivel muy alto de la calidad que hacemos en el proceso de inversión. Además, el equipo de inversiones responsable
ha sido reconocido por 5 años, desde el 2014 hasta este año, como el mejor proceso de ASG, con lo cual también tenemos un equipo reconocido por su esfuerzo. Y luego, claramente, eso nos porta a, bueno, ¿tenemos las etiquetas en los fondos? Sí, les tenemos. Primero tenemos el código de transparencia de Eurosif, que es nada más como, bueno, podemos llamarlo como el primer paso, ¿no? Es la casa central. Primero hay que tratar con ellos y luego podéis hacer demanda a las etiquetas de los varios países. De momento, claramente, como los fondos están todos registrados en Luxemburgo, hemos empezado también con LuxFlag, que si no lo conocéis, bueno, es una de las, podemos decir, organizaciones más reconocidas en cuanto a certificar la calidad de los fondos. Y luego FNG, que eso es la etiqueta en Alemania. Eso lo tenemos para nuestro fondo emergente, global, europeo, y nuestro fondo nórdico solo les falta el último para lo de la etiqueta alemana. Os puedo comentar que una vez cuando se empieza a hacer una demanda en esas etiquetas, dura un largo proceso, no es una cosa que te lo dan en un día, es cuestionarios, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, si veis este tipo de etiquetas en los fondos, significa que está cumpliendo a un alto nivel de criterios de ASG. Carlos, si bien ya vamos un poco apretados de tiempo y estoy seguro que la audiencia nos lo agradecerá, ¿puedes simplemente en 2 pinceladas contarnos cuál es el enfoque de Nordea a nivel ASG antes de que entremos a analizar la herramienta en la que habéis estado trabajando? Claro, entonces nosotros cuando hablamos de la política es muy simple. Hay 2 niveles. Hay el nivel corporativo, que espero que la mayoría de las casas, las gestoras, cumplen, que es decir, tener diálogos con las empresas, votar, eso es el mínimo, tener una lista de exclusión a nivel corporativo, ¿vale? Eso, cada casa tiene su lista de exclusión, siempre basada sobre la política, pólizas que, bueno, le tienen más cercano como cambio climático, derechos humanos, etcétera, etcétera. Filtros normativos. Nosotros queremos que todas las empresas que invertimos tienen un mínimo nivel normativo internacional. Entonces, eso lo monitorizamos, utilizamos ISS Ethics, que es un sistema que nos alerta, o también los medios. Y luego la integración de ASG. Entonces, la parte azul es que cubre todo Nordea, ¿vale? Eso es el mínimo. Luego, el segundo nivel, y el más interesante para vosotros, son los fondos que hemos desarrollado, que van a un nivel un poco más allá en la ASG, y son nuestros fondos estrellas, STARS y el fondo del cambio climático. ¿Seguimos un poco más adelante? Sí. Entonces, me gustaría solo dar algunas pinceladas, breves palabras sobre el concepto STARS. Lo que estamos buscando es claramente batir el índice de referencia, si no, no merece la pena comprar el fondo, pero también que entrega el análisis ASG en el proceso de inversión. Y por último, el diálogo y activismo accionarial, que ahora mismo lo veremos en otra diapositiva. Un ejemplo concreto de cómo se traduce esto a nivel de gestión de cartera. Y entonces, ¿por qué es más interesante daros este ejemplo? Bueno, primero no es de hablar mal ni de Facebook ni de lo que pasó con Facebook. Facebook es un caso reciente y yo soy usuario de Facebook, con lo cual no tengo nada en contra de Facebook tal cual. Pero sí que es el caso Facebook, fue un diálogo muy interesante y algo que quiero comentar brevemente, porque el diálogo no es una cuestión que nosotros visitamos, hablamos con una empresa un día con el equipo ASG y el equipo gestión, sino más bien son varias interacciones que hacemos. Entonces, en el caso de Facebook, bueno, todo el mundo, espero, conocemos el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? De los datos de privacidad que lo estaban vendiendo a terceros. Entonces, nuestra primera acción era la congelación temporal, lo que llaman la cuarentena. Entonces, cuando ponemos una acción en cuarentena, en este caso por los fondos STARS, significa que no podemos comprar más, pero podemos vender, ¿vale? Eso no queremos penalizar inmediatamente a la empresa, porque queremos primero quizás tener este diálogo con la empresa. Hicimos algunas preguntas, algunas reuniones, y a largo, como veis, abril, mayo, junio, no hemos recibido la respuesta suficiente para sentirnos cómodos, para mantener en los fondos que tienen un sesgo ASG. Entonces hemos tomado la decisión, justo en julio, de vender las posiciones en Facebook. Arriba tenemos la evolución del precio, ¿vale? De la acción. Lo que no quiero que pensáis es que nosotros hemos tenido la bola de cristal y todo eso, que cada vez eso funciona así. Lo que quiero enseñar es
que sabemos en los últimos años las acciones que estaban empujando al mercado eran Facebook, Netflix, Alphabet, etc. Tomaron la decisión de salir en julio, un poco antes, sin saber, porque no se sabía que luego iba a corregir, era una decisión que, bueno, que da mucha confianza a mí y creo también a nuestros clientes que sí que de verdad creemos en lo que hacemos. Hemos tomado esa decisión porque no entraba dentro de los criterios ASG y bueno, hemos tenido, podríamos decir, un poco de suerte que hemos salido justo antes de la caída. Pero eso no significa que Facebook hemos dejado de hablar con ellos, no significa que no intentaremos de mejorar Facebook, pero es un diálogo que queremos mantener y eso es la parte más importante, el diálogo. Exclusión es muy fácil, el diálogo es donde crea el impacto que resta por más largo tiempo y añade valor a las carteras. Muy interesante, Carlos. Ahora bien, comenzábamos esta sección hablando de los retos de que en tu posición actual como jefe de Marketing Advisory, la idea era tratar de generar herramientas para los clientes del sector advisory, del sector de asesoramiento, de banca privada, para facilitar, digamos, conversar este tipo de temas. Vemos que es un tema donde hay mucha complejidad, donde la taxonomía es muy diversa. ¿Qué habéis hecho, qué habéis desarrollado entonces para materializar o para facilitar este diálogo entre los asesores y sus clientes en temas ASG? Bueno, muy buena pregunta, Cristian, y es la razón principal por la cual he venido aquí en España, es que hemos creado una herramienta para vosotros con vuestro feedback, que es muy, muy importante. Lo que hemos hecho es un e-learning, ¿vale? Es prácticamente una página web dedicada a vosotros en español, con subtítulos, también en otros idiomas, donde hacemos los pasos desde el nivel global hasta el nivel de fondos, cómo se incorpora ASG, las terminologías, glosario y todo eso. Y eso es gratuito. Y estamos hablando con vuestras entidades para ofrecérselo a ellos y eventualmente creo que lo haremos global para todos. Pero queríamos enseñarnos hoy para crear un poco de curiosidad y quizás luego, si queréis comentarlo con vuestras entidades, sería genial porque al final es algo que viene utilizado para vosotros, para que podáis hablar con vuestros clientes de ASG, que siempre más bien es complicado. Y tenemos un breve vídeo para enseñaros y así que espero que os guste. ¿Por qué es tan importante realizar un análisis en profundidad de los aspectos de ASG? La razón es que, tradicionalmente, los analistas financieros realizan un análisis detallado de magnitudes clave relevantes, como el flujo de caja, los ingresos y la valoración para proporcionar una sólida base sobre las inversiones que pueden realizarse. Para la toma de decisiones de inversión sólidas, es esencial llevar a cabo investigaciones exhaustivas basadas en datos fiables. Sin embargo, no basta con incorporar más y más estudios financieros. Además de métricas financieras puras, la incorporación de aspectos extrafinancieros como los criterios de ASG resulta igualmente importante, ya que estos permiten evaluar de forma más fiable los riesgos y las oportunidades. El análisis agregado se asegura de que las empresas cumplan determinados estándares de ASG mínimos. El vertido de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon de BP en 2010 en el Golfo de México es uno de los numerosos ejemplos que demuestran lo que puede pasar si las empresas no cumplen estos estándares. Las empresas que cumplen los criterios de ASG tienen un compromiso con la inversión responsable respaldado por sus órganos de gestión superior. Además, cuentan con políticas, iniciativas, estrategias y procesos dirigidos a minimizar el riesgo de incidentes de ASG imprevistos. Un gestor de cartera debe ser consciente de todos los riesgos para asegurarse de tomar las mejores decisiones de inversión. Identificar los riesgos de ASG no conlleva necesariamente excluir empresas, y el gestor de cartera es quien decide si la rentabilidad de la inversión compensa el riesgo de ASG. Para ello, el gestor de cartera debe entender las empresas desde una perspectiva de ASG. Como cada empresa es diferente, el análisis se centra en factores ASG materiales, es decir, factores relevantes para la actividad de la empresa. Por ejemplo, las cuestiones relativas a la ciberseguridad pueden resultar mucho más importantes para un banco que para una empresa de minería.
La compra de calificaciones y análisis externos de ASG de proveedores especializados resulta cada vez más común en el ámbito de la inversión responsable. Sin embargo, estas calificaciones a menudo están sobrevaloradas porque no están actualizadas, suelen reflejar un enfoque retrospectivo e incluyen datos incompletos o sesgados, como muestran muchos estudios. Si bien ofrecen un punto de partida útil, así como un punto de referencia independiente, a menudo basarse únicamente en la investigación externa no es suficiente. Los gestores de activos deben estar dispuestos a asignar recursos considerables, realizar viajes sobre el terreno y visitas in situ, así como reunirse con las empresas. Estas actividades permitirán a un inversor responsable estar en mejores condiciones para valorar realmente el posicionamiento de una empresa para gestionar las oportunidades y los riesgos asociados a ASG. Tenemos el glosario, tenemos puntos claves y yo espero que vosotros, bueno, ha sido creado para vosotros, entonces espero que próximamente recibiré vuestro feedback y espero también que os ayudará a hablar con vuestros clientes que seguramente serán muy interesados de cara a futuro. Y tenéis un equipo fantástico aquí en Madrid, lo sé porque he formado parte de este equipo. Y nada, yo creo que con eso se han merecido el desayuno, ¿no? Y algunas preguntas antes de... ¿No? Muy bueno, podéis hablar con los chicos después. Bueno, muchísimas gracias y espero veros pronto. Gracias. Gracias.